justamente los contenidos del control. Bueno, por eso se llama auxiliares para los consultores. Tratamos de hacer de todo un poco, ¿sí? De pasar por todos los tópicos, de todos los temas, de todos los tipos de resolución que hemos visto en las auxiliares particulares de cada uno. Así que esperamos que sea provechoso. El horario sabemos que no es el mejor, pero vamos a aprovechar de que supuestamente el horario no tiene choque, o la gran mayoría no tiene choque, para hacer la clase, y obviamente va a quedar grabada y va a quedar subida disponible para que ustedes la puedan ver el fin de semana, o aquellos que no estén acá también la puedan visualizar. Bien, entonces partamos con los ejercicios. Y la pregunta 1 está dividida en dos, la P1A y la P1B. La pregunta 1A es más bien una cosa que yo creo que ustedes miren, que al menos la hayan hecho una vez en la vida, que es sobre... pasó lo mismo la vez pasada. Allá. Es parte del efecto especial. Entonces, lo que estaba diciendo es que quiero que veamos este resultado, que es bastante común de aplicarse en variables continuas. Vamos a hacer un poquito de trampa porque vamos a usar probabilidad condicional en cosas continuas. Entonces, pero es necesario que lo miren porque es un resultado que aparece en muchas partes y además es muy útil en la aplicación. Bien. Entonces, pregunta 1. ¿Esta tiza? Dice, sea t una variable aleatoria que distribuye como exponencial de parámetro lambda. Demuestre que la probabilidad de que t sea mayor que s más t, dado que t es mayor que s, es igual que la probabilidad de t mayor que t. Para todo t y s mayor o igual que 0. A esta propiedad se le conoce como pérdida de memoria de la exponencial. ¿La habían escuchado? Sí. ¿Pero la demostraron? ¿Sí? ¿No? La, demostramos algo parecido para la... Sí, había un ejercicio muy parecido. Creo que es geométrico. Ya. Pero vamos a hacerlo con la exponencial, que es muy usual que aparezca. Bien, entonces, letra A. Tenemos t, que es una exponencial de parámetro lambda, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que t sea mayor que t va a ser un e a la menos lambda t, ¿cierto? Esa es la distribución usual de la variable aleatoria, ¿cierto? De exponencial. Entonces, luego, tenemos que la probabilidad de que t mayor que s más t, dado que t mayor que t, se puede escribir como la fórmula de probabilidad condicional que nosotros conocemos, ¿cierto? Es decir, esto es igual a la probabilidad de que t mayor que s más t sobre la probabilidad de que t sea mayor que t, ¿cierto? Eso nosotros ya sabemos evaluarlo, ya sabemos cómo se comporta. Esto es e a la menos lambda de s más t sobre e a la menos lambda t, ¿cierto? Solamente reemplazar la probabilidad que tengo arriba. Entonces, esto va a ser igual a e a la menos lambda s, e a la menos lambda t sobre e a la menos lambda t. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Y aquí qué puedo eliminar? Me corrigieron. Era ese, ¿o no? Era ese. Es lo mismo. Ese. Y ahora sí, ese. Entonces, esto va a ser igual, entonces eliminamos este de acá, me queda e a la menos lambda t, y que esto nosotros sabemos que es la probabilidad de t mayor que t. Es un resultado bonito que de vez en cuando hay que tenerlo en su haber, porque, por ejemplo, cuando estemos analizando cosas que tengan más probabilidades o que tengan más sucesiones de sucesos, para la redundancia, nos va a servir esto, porque nos va a hacer que nos eliminemos los sucesos anteriores y solamente nos preocupemos del actual. ¿Sí? Esta aplicación directa de esto es, por ejemplo, los procesos de Markov, que lo hemos mencionado, ¿cierto? Que son estos sucesos que solamente dependen del tiempo anterior y no de los anteriores, más antes, ¿cierto? Esta es una aplicación directa que se utiliza en procesos de Markov. ¿Se entendió? Súper, súper. Este es un resultado que me importaba que lo tuvieran porque es bastante importante, bastante usado.
que ya un poco más fácil. Creo que se la ve. Mucho texto. Dice, para cada invierno, el nivel de precipitación de agua en Santiago sigue una distribución uniforme de parámetros 0R, milímetros. Se mide. Supongamos que existe la posibilidad de lluvia durante N días del año y que la cantidad de lluvia en cada día es independiente del resto. Entonces ahí nosotros podemos empezar a pensar que hay un suceso que va a ser independiente de todos los demás. ¿Sí? Y eso nos puede servir para algo. Usted está encargado de diseñar el sistema de contención para el alcantarillado de la ciudad, el cual debe ser capaz de aguantar la peor lluvia del año, es decir, el día que más llueve. Ahí usted va a empezar a parecer que pasa lo máximo por ahí, etc. Para ello, se preocupa de estudiar la variable aleatoria X, que corresponde a los milímetros de precipitación que caerán en un día, en el día de más lluvia. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir anotando qué significa cada cosa. Número 1. Oiga, calcule la función de distribución de X y de la probabilidad de que en el día de más lluvia caiga más de N medios milímetros de agua. Bien, entonces, les voy a proponer el siguiente evento. Para cada día, la tiza se me rompe cada rato. 7 tizas. Les voy a proponer el siguiente evento. Para cada día, serán los eventos. Vamos a definir como A sub I de T. ¿Sí? Vamos a definirlo así. ¿Qué va a significar esto? Este va a ser que el día I, ¿sí? El día I, el nivel de precipitación, fue menor o igual a 3 milímetros. ¿Sí? Les voy a proponer ese, que nos va a servir para modelar el fenómeno. A priori, ¿cómo son esos eventos entre sí? Independientes, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en el cajón. Independientes. Son independientes. Bien, ¿qué más? Bueno, son independientes por enunciado, ¿cierto? La cantidad que cae de lluvia en cada día es independiente del anterior. Ahora, definamos si nos definen la variable aleatoria X. La voy a leer para no equivocar. Si nos definen la variable aleatoria X, que corresponde a los milímetros de precipitación que caerán en el día de más lluvia, podemos definir la cantidad de precipitación que caen por día, ¿o no? Y después de eso le podemos tomar un máximo, y ese va a ser X. Entonces, ¿cómo definir? Vamos a definir X, como ya habíamos dicho, que era X sub I, vamos a definir el X sub I como el nivel de precipitación el día y el signo. ¿Sí? Obviamente, X, ¿qué va a ser? El máximo. El máximo de todo eso, ¿cierto? Entonces, por cada día, el total de N, del total, N días, tenemos las variables aleatorias X1, X2, hasta XN, ¿cierto? Es decir, X1 va a ser el nivel de precipitación que cayó el día 1. El X2 va a ser la precipitación que cayó el día 2. Entonces, notemos que ¿a qué va a ser igual a sub I de T? ¿A qué va a ser equivalente? Si lo queremos reescribir en términos de X.
era A sub I de T. El día I, el nivel de precipitación fue menor o igual a T. ¿Cómo lo vamos a escribir en términos de X? Podemos colocar como X sub I, ¿qué más? Menor o igual a T, ¿o no? Estos sucesos son equivalentes. Entonces, si yo calculo la probabilidad de que el día I el nivel de precipitación fuera menor o igual que T, es lo mismo decir que calcule el X sub I menor o igual que T. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto es un suceso y esto es una variable aleatoria. Entonces ahí podemos hacer la conversión que nos da. ¿Se entiende esa conversión? ¿Sí? Que estos dos eventos son lo mismo, son equivalentes. Bien. Entonces, con esto. Tenemos que definir el X. Con esto tenemos que X, entonces va a ser igual al máximo de el X1 hasta el X. ¿Cierto? ¿Y qué nos piden? Nos piden calcular la distribución de esto. Entonces tenemos que calcular el f de X de T igual a la, se me acabó la tiza, probabilidad de X menor o igual que T. ¿Cierto? Esto es equivalente a decir probabilidad de que el máximo de X1 hasta Xn sea menor o igual que T. ¿Sabemos calcular eso directo? Es medio costoso, ¿cierto? Porque nosotros sabemos cómo se comporta el X1, el X2. ¿Cómo se comportan eso? ¿Cómo se comportan esa X sub I? Como un uniforme, ¿o no? El enunciado nos decía que se comportan como un uniforme. Entonces, nosotros queremos saber cómo podemos separar esto para que nos quede todo en términos de cosas que conocemos. ¿Sí? Entonces, analicemos ese conjunto. Que el máximo de X1 hasta Xn sea menor o igual que T. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo separar? ¿A qué es igual esto? El máximo de X1 hasta Xn menor o igual que T. ¿A qué es igual? El recorrido va de 0 a T. ¿Cómo? El recorrido va de 0 a T. ¿Respecto a qué? ¿Cómo son las X? ¿Podemos decir que ocurre esto? ¿Podemos decir eso? Que el máximo de todas sea menor o igual que T es equivalente a decir que cada una sea menor o igual que T. ¿Cierto? Porque ahí incluye el famoso máximo. El máximo puede ser el X4, el X10, el Xn-1, pero tiene que ser todas menor o igual que T. Entonces, con eso en mente, podemos seguir. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a la probabilidad ¿de qué? De que X1 sea menor o igual que T, de que X2 sea menor o igual que T, etcétera, etcétera, Xn sea menor o igual que T. ¿Cierto? Y ahora eso nosotros lo sabemos hacer. Sí, ¿por qué? Porque tenemos esta igualdad. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué es? Esto va a ser igual a la probabilidad de que A sub 1, A sub 2, A sub 3, de T, ¿cierto? Todo de T. A sub n de T. ¿Cierto? Son todo equivalentes. ¿Y cómo se comportan los A sub I de T? Son independientes. Entonces podemos separar todo eso. Esto va a ser igual entonces a la pitatoria, desde I igual 1 hasta n, de la probabilidad de A sub I de T. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vamos a regresarnos? ¿Vamos a regresarnos? Esto es igual a la pitatoria, desde I igual 1 hasta n, de la probabilidad de que X sub I sea menor o igual que 3. ¿Y cómo se comporta el X sub I? En la uniforme. En la uniforme.
Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a ser igual a la aplicatoria de t igual 1 hasta n de t partido por L. ¿Cierto? El t que por donde se acota y el L es la cual intervalo. ¿Sí? Bueno, esto nos va a quedar entonces un t partido por L a la n, que simplemente sea la n partido por L a la n. ¿Sí? ¿Entendió? Que era lo que nos pedían, ¿no? Ahora, ¿qué más nos decían? La probabilidad de que el día de más lluvia caigan más de L medios milímetros de agua. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Esto es equivalente a calcular la probabilidad que está acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y esto va a ser igual a 1 menos lo que está ahí arriba. ¿Cierto? En este caso sería f de x de L medios. ¿O no? Bueno, y esto ya es fórmula conocida. Esto ya es fórmula conocida. Esto va a ser igual a 1 menos. Lo evaluamos ahí arriba. Acá. El p vale L medios. Eso va a ser L medios a la n partido por L a la n. Y esto es 1 menos 1 en 2 a. ¿Es consistente el resultado, no? Sí. No son días finitos. No, que el n tiende a infinito. No, aquí son días finitos. ¿Aquí alguna duda, alguna consulta? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Como aquí tenemos eventos y variables aleatorias, podemos hacer igualdades entre ellos. ¿Para qué? Para llegar a una distribución que nosotros conocemos. Que en este caso es la distribución única. Y después lo demás es calcular. No hay más cálculos. Bien, ve. ¿Qué nos dice la B? Encuentre la esperanza de X. La esperanza de X. Bien, ¿cómo calcularíamos la esperanza de X? Con la fórmula que toda la habíamos conocido. La esperanza de X entonces va a ser igual a la integral en el intervalo que nosotros queremos, que es 0L, por X y la distribución en T. Ya, ¿cuál ocupamos? Ocupamos T. T, T. ¿Cierto? Acuérdense que yo les dije que tienen que sacar desempolvar un poco los conocimientos de cálculo diferencial para que no se vayan a pillar con algunas integrales. O cómo era la exponencial, para que se acuerden. Entonces, ¿esto cómo va a ser? La integral de 0 a L de T por T a la N partido en L a la N. Me sale el 1 partido por L a la N. Integral de 0 a L de T N más 1 de T. Bueno, y esta integral es más fácil que almorzar. 1 partido por L a la N. Y sería T a la N más 2 partido por N más 2 evaluado entre 0 y L, que va a ser 1 partido por L a la N por L a la N más 2 partido por N más 2. Que va a ser igual a L cuadrado partido por N más 2. ¿O no? Ah, hay un error acá. El F chica, el F. Es el F chica. Hay que derivarlo. Todo de nuevo. No me crean. Todo de nuevo. Todo de nuevo, todo de nuevo. No, esta fórmula está bien. Era la integral de 0 a L C F X de T dt. Pero nosotros no tenemos esa, pues tenemos la otra. Entonces tenemos que derivarla ya. Vamos a derivarla aquí. Entonces la f' de x de t es igual a n por t a la n menos 1 partido por l a la n. Ahí sí. Ya. Esto es igual entonces. La integral de 0 a n de t f de t, que es n por t a la n menos 1 partido por l a la n de t igual a la integral de 0 a n. Bueno, aquí sale el n partido por l a la n. Me queda un t a la n de t. ¿Cierto?
Sí. Entonces, esto va a ser igual a n partido por L a la n, y esta integral es t a la n más 1 partido por n más 1 evaluado de 0 a n, a lo que me queda n por L a la n más 1 partido por n más 1. Y el n a la n. Así que, entonces esto va a ser igual a n por n más 1 y el L solito. Ahí sí. ¿Se entendió? Sí, simple, la famosa matraca de la experiencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Súper. Vamos con las celdas. Sí. Uy, tan buenos los resultados. Bien. ¿Qué nos dice la C? La C dice, si usted quiere que con un 95% de probabilidad el alcantarillado no colapse, ¿qué nivel de lluvia debe ser capaz de soportar el sistema de contención? Bien, ¿qué igualdad tenemos entonces que hacer aquí? Si nosotros queremos que, por ejemplo, sea L el nivel de lluvia que necesitamos para que no colapse, con 0,95 de probabilidad. ¿Qué igualdad vamos a necesitar? La probabilidad de X mayor a T es igual a S. ¿Sea mayor? Menor, ¿cierto? Necesitamos la probabilidad de que X sea menor o igual que L. ¿Y que eso sea igual a qué? A 0,95. Bueno, esto ya lo sabemos calcular. Simplemente despejamos. Esto implica L elevado a N partido en L grande elevado a N igual a 0,95. Bueno, y aquí enseñanza media, como decía un profe por ahí. L igual a L enésima raíz de 0,96. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Es lo clave de estos ejercicios. Saber plantear el problema, porque todo lo demás es solo matraca. Matraca que ya conocemos. Calcular la esperanza ya la sabemos, calcular probabilidad ya lo sabemos, calcular densidad ya lo sabemos, calcular distribución, todas esas cosas ya lo sabemos. ¿Sí? Bien. Te dejo, Sergio. Sí, a las pizarras. Voy a empezar a... La P2. Vamos a seguir con esto que es variable continua, ¿cierto? Vamos a calcular alguna esperanza, varianzas y cosas de ese estilo. La P2 nos introduce una variable aleatoria X, ¿no? Que nos dicen que tiene la distribución de Laplace. ¿Sí? Algunos se preguntarán, esta variable aleatoria, este estilo no la va a pasar, ¿cierto? Pero bueno, nos la describen aquí, que tiene un parámetro muy cierto y un parámetro beta, creo que le dicen B, donde mu pertenece a los reales y B es mayor que 0. Y nos describen su densidad, es decir, desde chica siempre le dicen minúscula, esta variable, es la siguiente forma: C por E a la menos valor absoluto de X menos mu guión B para todo X en los reales. ¿Sí? Es decir que, bueno, aparte de haber estudiado lo que es la variable aleatoria, no sé, exponencial o la
normal, ¿cierto? La Bernoulli, todas las variables aleatorias que conocemos, nos introducen esta variable de Laplace que en particular es continua. ¿Sí? Ya, lo primero que nos están preguntando ahora es, en la A, es calcular el valor C. Están diciendo aquí que viene la función de densidad. ¿Ya? Primero, si nos piden calcular C, ¿qué condición debería cumplirse en esta densidad para que esto en verdad sea una densidad de una variable aleatoria? La integral de todo eso es igual a La integral, si yo integro esto en todos los x posibles que tienen, que en este caso son todos los x reales, es decir, que vamos a tener que hacer una integral de menos infinito hasta infinito, esa integral me debe dar 1, para que la probabilidad de cualquier suceso. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces. Es bellísimo. Vamos con temática. Ya, entonces, como bien dijo su compañera, solo necesitamos que la integral de menos infinito hasta infinito f de x, solo vamos a poner que esto es 1, ¿sí? Una disposición que es más o menos como propiedad más que nada de las variables aleatorias, más que nada porque nosotros necesitamos que esto sea una densidad, ¿sí? Entonces, para integrar de menos infinito hasta infinito, esto tiene que dar sí o sí. ¿Ya? ¿Qué es f de x? F de x, por lo que tenemos de arriba, es c por e elevado a menos x menos mu partido en b. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo integrar esto? Así, más que nada, así como de primera. ¿Alguien se acuerda cómo integrar cosas de este estilo con valor absoluto, ¿cierto? Cómo encontrar la primitiva de valor absoluto. Suele ser un poco difícil, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una especie de maquineo para que aparezca algo que nos va a convenir para hacer desaparecer ese valor absoluto. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Aquí falta el de x, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio de variable para que dentro del valor absoluto quede solamente una letrita. Si vamos a decir que z, entonces va a ser igual a x menos mu. Por ende, el diferencial de z, ya como aquí el mu es constante, ¿cierto? Un parámetro, no va a quedar al mismo que como de x, ¿sí? Como la integral está entre menos infinito y infinito, en verdad el z no va a hacer cambiar los límites de integración. Sí, esas son cosas que nosotros conocemos de cálculo diferencial. Entonces la nueva integral nos quedaría como integral de menos infinito hasta infinito de c por e elevado a un menos módulo de z partido en b de z. ¿Ya? Ahora, esto que está dentro, bueno, nosotros sabemos que el c es constante, entonces lo podemos sacar de la integral. Pero aquí tenemos una exponencial elevado a algo, ¿cierto? Ese algo, que es la variable de la integración, ¿cierto? Está dentro de un valor absoluto. Esta función que está aquí adentro, por ejemplo, si z es igual a 3, me va a dar lo mismo que si z fuera menos 3, ¿sí? Si z es igual a 10, por ejemplo, si yo pusiera z igual a menos 10, me estaría dando el mismo valor. Si nosotros recordamos lo que significaba esto para las funciones, es que esta función es una función par, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Algo que viene ahí en el cálculo. Y cuando las cosas trabajan con funciones pares, las integrales funcionan muy bien porque nosotros sabemos que en vez de integrar de menos infinito hasta infinito, ¿sí? Nosotros podemos hacer el siguiente truco, que decimos que eso es lo mismo que la integral de 0 hasta infinito de e menos z partido en b de z. Esto es porque ya como la función es par, nosotros tenemos que hay la misma área, por ejemplo, hay la misma área después del 0 y antes del 0. Pensando de que los límites son simétricos, así que en este caso de infinito 2. ¿Y qué es lo bueno de haber hecho esto? De que ya como estamos trabajando de 0 a infinito, en verdad este z que está aquí siempre va a ser positivo 0. Es decir, que su valor absoluto va a ser el mismo. Y así nos pidamos lo que es el valor absoluto. ¿Alguna duda hasta acá? De lo que hicimos de este maquineo, truquito para hacer cambiar la función y que sea algo más fácil. Ahora esto que está acá adentro es súper fácil de integrar. Porque sabemos que
la integral de esto que está aquí es e a la menos z partido en b, partido en menos, voy a poner aquí mismo, menos, ¿sí? Menos b, partido evaluada entre infinito y 0. Y esto sabemos que es, si yo evalúo el exponencial, el z está aquí, yo lo evalúo infinito, en verdad se está acercando mucho a 0. Esto es lo mismo que 2c por b, e a la 0 partido en b, que es lo mismo que 2c por b. ¿Sí? Luego, nosotros necesitábamos de que la integral esta que estábamos calculando acá fuera igual a 1. Por ende, nosotros tenemos que esto de aquí vale 2c por b. Y por ende yo puedo despejar el c y decir que c tiene que valer 1 partido en 2b para que la densidad fuera, en verdad, una densidad de probabilidad de una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos esta integral que sabíamos que tiene que valer 1, la empezamos a trabajar con cosas que nosotros ya sabemos de cálculo diferencial, ¿cierto? Escribamos el resultado y yo sé que este resultado tiene que ser 1. Impongo que sea 1, si aquí estoy imponiendo que sea 1, y eso me da que c tiene que ser 1 partido en 2 veces. Hay que volver a reemplazar el Z. No, cuando trabajamos con integrales definidas, es decir, cuando tienen límite de integración, hacer ese cambio al final no da lo mismo, ¿sí? Eso pasaba más que nada cuando trabajamos con primitivos. En este caso no estamos trabajando con esas cosas. ¿Ya? Entonces la función en verdad de densidad que tenemos es lo que está ahí arriba, pero con c es igual a 1 partido en 2 veces, ¿sí? Que va a ser algo que vamos a empezar a aplicar para la siguiente parte de esta pregunta. ¿Alguna duda extra? Para si no seguir con las siguientes partes. Creo que no. Bueno. La pregunta B, ¿qué me dice? Por ahora supongamos que mu, este parámetro que tiene la distribución de Laplace, es 0. ¿Sí? Y cuando el mu es 0 nos piden decir y responder qué variable conocida de las que ya conocemos, ¿cierto? Que eran basadas en clases, se comporta el módulo de x. Es decir, que nos piden ver cómo distribuye el módulo del x. ¿Ya? Cuando mu es igual a 0. ¿Ya? Nos están pidiendo buscar una ley que cumple la variable aleatoria esta que está acá, ¿cierto? Y tenemos varias formas de determinar esa ley en la cual cumple, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, encontrar la densidad, ¿sí? Y ver que se parece a la de una que ya conocemos. Y eso es lo que al final vamos a ocupar, ¿sí? Vamos a tener que, de alguna forma, encontrar un x. De alguna forma vamos a tener que encontrar esta función densidad, ¿sí? De ahora la variable aleatoria módulo de x, la que teníamos ya era solamente de x. Vamos a tener que encontrar esto que está aquí y vamos a ver que se parece a lo que ya conocemos y vamos a concluir por ende que cumple esa ley con cierto parámetro que tendremos que determinar. ¿Ya? ¿Cómo podemos llegar a eso? Hay cosas que vimos en el auxiliar 10, creo, el cual dice. ¿Cómo podemos llegar a una densidad? Podríamos hacer algo que hicieron recién con SEA. Podríamos encontrar la función de distribución, ¿cierto? Esta probabilidad acumulada, ¿cierto? Y después a través del TFC derivar y poder obtener esta densidad, ¿sí? Entonces lo que primero que vamos a hacer, nuestra primera pega, va a ser encontrar la F grande. La componente C. Esto es is. ¿Cómo se define esta función de distribución? Es la probabilidad, ¿cierto? De que el módulo de X sea menor o igual a este X, que es el valor que le estamos dando a la distribución, ¿cierto? Que un módulo, ¿cierto? Un valor absoluto, sea menor o igual a un número, nosotros podemos trabajar esto de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir que menos X, ¿cierto? Es menor o igual al módulo de esta variable aleatoria, y esto es menor o igual a X, ¿cierto? ¿Lo ven, cierto? ¿Cómo pasamos de aquí a esto que está acá? Pues,
¿cierto? Para que se cumpla esto que está aquí, que la variable aleatoria en módulo sea menor o igual a este x, se tiene que cumplir que esta variable aleatoria está entre menos x y x. ¿Sí? Es algo que se puede deducir de la definición de variable absoluta. ¿Sí? Esta probabilidad, ¿cómo la podríamos calcular? Se parece a la que siempre calculamos, la probabilidad de que esta variable aleatoria está entre algo y otra cosa, ¿cierto? Esto es lo mismo que la integral que va entre este menos x chica hasta x chica, ¿de qué cosa? Y voy a cambiar la variable para no confundirnos. En vez de estar integrando acá, como lo hicimos de menos infinito a infinito, lo hacemos entre un menos x y un x, que son los que pusimos aquí, que era la variable de la función de distribución. ¿Sí? Aquí va a aparecer una integral más o menos parecida a la que hicimos recién, ¿cierto? Recordemos que ahora el mu igual a 0, entonces ahora tenemos que esto es igual a 1 partido en 2b, recordando que eso es lo que obtuvimos de c, por e elevado a menos t partido en b. ¿Sí? El mu es 0, ¿cierto? Aquí sería un menos 0, que da lo mismo. Y el c es 1 partido en 2b, como llegamos en la parte anterior. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido, ¿cierto? Ahora tenemos igual que esta cosa que está aquí sigue siendo una función par. En vez de estar integrando desde menos x, vamos a empezar a integrar desde 0. Es decir, que vamos a decir que esto es 2 veces integral que va de 0 hasta el x, de 1 partido en 2b, e a la menos t partido en b. ¿Sí? Desde aquí valor absoluto por el mismo argumento que hicimos en la parte A. Y ahora nos queda una integral más o menos parecida, ¿cierto? A la que hicimos recién, la cual vamos a calcular a continuación. ¿Queda duda? ¿Duda? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos 2 veces la integral que va de 0 hasta este x, 1 partido en 2b, e a la menos t partido en b de t. Aquí puedo, ¿cierto?, simplificar estas dos cosas y sacar el 1 partido en b, tenemos aquí 1 partido en b, e esto que está aquí. Su primitiva de esto es e elevado a menos t partido en b, ¿cierto? Partido en menos 1 partido en b. Y todo esto evaluado entre x y 0. ¿Esto cómo me queda finalmente? Esto me queda partido en b, esto lo voy a botar aquí, que es un L menos b, e a la menos x partido en b, menos e a la c. ¿Sí? Es decir, que esto nos va a quedar menos 1, haciendo la simplificación acá, de e a la menos x partido en b, menos 1. Haciendo la inversión, 1 menos e a la menos x partido en b. ¿Te parece algo que ya hemos visto, cierto? ¿Te parece la función de distribución de una variable que ya conocemos? ¿Sí? Para la gente que aún no reconoce la variable aleatoria que estamos trabajando, vamos a hacer la derivación de esa cosa de acá, diciendo que f, el módulo de x, este x que está acá, va a ser la derivada, ¿cierto? Respecto, en este caso, a x, el f del módulo de x. ¿Sí? ¿Cuál es esa derivada? Nosotros tenemos que esto es lo que teníamos acá. 1 menos e a la menos x partido en b. ¿Esta derivada cuánto da? Derivadas. Hace 3 años. A ver cómo era 1 partido en b, ¿cierto? Porque esto es constante, acá hay un menos. Derivo el exponencial, ¿cierto? Y boto un menos 1 partido en b que me deja esto que está acá. Queda así. Esto se parece a algo que nosotros hemos trabajado. Lo voy a escribir más bonito. E elevado a menos 1 partido en b. ¿A qué se parece? ¿Te parece algo que vimos en otra parte como lambda e a la menos lambda t?
¿Cierto, no? Esto si yo lo llamo f t de t, nosotros podemos decir que t es una exponencial de parámetro lambda. ¿Sí? Aquí tenemos lo mismo. Descubrimos que este z, pues, que es en verdad nuestro módulo de x, distribuye como una exponencial. Encontramos una función de densidad que es una exponencial, ¿cierto? Con lambda igual a 1 partido. ¿Sí? Esto a partir de que nosotros encontramos el f mismo. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos pregunten así como ¿qué ley cumple esta variable aleatoria? Siempre va a ser importante que encuentren algo que se parezca a alguna variable aleatoria que ya conocen, ¿cierto? Aquí buscamos la densidad, ¿cierto? Y llegamos a algo que se parece a una, es decir, o sea, a una exponencial. Es decir, que esta variable aleatoria que estamos trabajando es una exponencial con el parámetro que identificamos, en este caso, segundo partido. ¿Alguna duda extra esta parte de la pregunta de la parte B? Y hemos ocupado mucho lo de la paridad e imparidad, ¿cierto? Igual son como trucos que ustedes eventualmente tuvieron que haber ocupado para sus estudios en cálculo diferencial, por ejemplo, cosas de ese estilo. Es importante que le den una ojeada porque generalmente cosas así son las que diferencian que ustedes puedan tener un ejercicio y que no, ¿cierto? Así que vayan recordando esos como trucos, maneras de integrar, integración por partes que ya hemos ocupado mucho, ¿cierto? Y uno de esos hints que yo les recomendaría, eventualmente, quizás ahora no les van a preguntar, pero eventualmente en el futuro sí, que se recuerden cómo integrar en intervalos simétricos funciones pares e impares. ¿Ya? En la parte C nos pide calcular la esperanza de x, recordando que x es una distribución, sigue una distribución de Laplace, ¿sí? El mu ya no lo estamos subiendo igual a 0, ¿sí? Así que vamos a estar trabajando con el mu. ¿Cómo calculamos la esperanza? Ya lo vimos con Seba, ¿cierto? Esta es la esperanza, en este caso, de menos infinito hasta infinito de este x, ¿cierto? Por la densidad que tiene este. Así, ¿sí? Es la fórmula clásica que tiene la esperanza, ¿cierto? Desarrollamos un poquito más. Esto es lo mismo que menos infinito hasta infinito de x por el c, que sabemos que es 1 partido en 2b, por e elevado a menos x menos mu partido en b de dx. Vamos a hacer un cambio variable parecido, ¿ya? Porque, de nuevo, está el valor absoluto, no me conviene trabajar con un valor absoluto, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacerlo desaparecer. Vamos a decir que, de nuevo, z es igual a x menos mu, ¿cierto? Y por ende de z es lo mismo que de x. Y vamos a llegar a que esto es lo mismo que la integral de menos infinito hasta infinito de x partido en 2b. Si hay que pasar aquí, el x sería z más u. Luego en paréntesis para recalcarlo. Por L de menos z partido en b, que era de z. Ahí hicimos un cambio de variable, ¿cierto? Recordemos el límite, ya como estamos trabajando con de infinito a infinito, se mantiene. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos una suma, ¿cierto? Aquí está implícitamente una suma, entonces vamos a separar esta integral en dos integrales. Vamos a decir que esto es lo mismo que menos infinito hasta infinito de z partido en 2b de e a la menos z partido en b de z más la integral de menos infinito de mu partido en 2b e a la menos z partido en b de z. Y bueno, tenemos también integrales que tendremos que eventualmente calcular, de hecho lo vamos a calcular ahora, pero hay una que es más fácil que la otra, ¿sí? Hay una que puedo decir al tiro cuál es el valor con solo verla. La primera, como bien dijo su compañero, es 0, porque esta cosa que está aquí, la función que está dentro, es una función impar. Recordemos que las funciones impares tienen la siguiente forma. Voy a hacer acá. Nosotros tenemos aquí plano cartesiano y la función impar tiene este estilo, ¿cierto? Que es súper mal. Tiene como este estilo, ¿cierto? Es un ejemplo de función impar, entonces todo el área que estoy sumando a la derecha, lo estoy anulando con el área que está a la izquierda. ¿Sí? Recordemos que aquí hay como un menos algo y aquí hay un más algo.
Si yo integro de menos infinito a infinito, en verdad, desde que cualquier intervalo simétrico, esto de aquí es totalmente así. ¿Sí? En verdad, lo que me funciona aquí es la segunda integral que estamos trabajando. Mu, 2 y b son constantes, las voy a sacar de la integral y me queda de nuevo aquí, ¿cierto? Voy a borrar lo que está acá. ¿Sí? A ver. Y bueno, hacemos la misma conversión. Ahora recordemos que esto también es par, entonces nosotros podemos decir mu partido en 2b por 2 veces la integral que va de 0 hasta infinito, del e, ahora de un menos z, ya no puedo sacar el valor absoluto en este intervalo de integración, y esta integral me queda parecida, y es de hecho la misma que hemos aplicado para anteriormente en el ejercicio. ¿Sí? Esto es lo mismo que e a la menos z partido en b, ¿cierto? Por un menos b que va a estar aquí, y todo esto evaluado entre infinito y 0. Hacemos el cálculo aquí separado, esto nos va a dar, cuando es infinito, esto se me va a 0, ¿cierto? Y después cuando esto es 0, esto se me va a 1 y queda simplemente 1. ¿Sí? Esto sería por ende la esperanza en esta variable aleatoria x, que sería una distribución de Laplace. ¿Sí? Se parece mucho a la normal, ¿cierto? Cuando nosotros calculamos la esperanza de una distribución de una variable normal, nosotros teníamos el mu también como esperanza. Parece ese único sentido a lo que era la variable normal. ¿Alguna duda de cálculo de esperanza? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos súper bien. Bueno, esta es la pregunta para que era así, para recordarles que no pueden ir al control de esta parte de la materia sin haber matraqueado un poco en general, ¿cierto? Recordando algún truquito, ¿cierto? Estos temas. Es importante que los recuerden, ¿sí? Son cosas que asumimos que saben porque lo vieron. Obviamente algo complicado, no sé, como un cambio variable súper no conveniente, eventualmente se los vamos a decir. Tampoco la idea es que se centre todo en hacer cálculos de cosas que ustedes podrían haber hecho a primera. Ya tenemos la esperanza, ¿cierto? Y nos piden la varianza. ¿Cierto? Me piden la varianza esta variable. Si ya tengo la esperanza de x, ¿cierto? Ya la calculé, ya sé que es muy un valor bonito. ¿Cómo podría calcular la varianza entonces? Yo sé que la varianza, ¿cierto? Es lo mismo que la esperanza de x cuadrado, ¿cierto? Menos la esperanza del x, que es algo que ya calculé, al cuadrado. ¿Sí? Esta es una igualdad que conocida y tienen que aplicarla cada vez que la puedan y sea obviamente conveniente. Nosotros ya tenemos la esperanza de x, ¿sí? La calculamos en la parte anterior. Esta partida está hecha. Ahora tenemos que calcular esta cosa que está aquí. Que por cierto, ya como ustedes saben cómo es la esperanza de una función, ¿cierto? De una variable aleatoria. Nosotros sabemos que esta esperanza es lo mismo que integral de menos infinito hasta infinito, de lo mismo que teníamos acá, ¿cierto? Esta misma cosita que está acá, pero en vez de tener un x, tiene lo que está dentro. En este caso ya como es un x cuadrado, aquí tendríamos un x cuadrado. De 1 partido en 2b por e elevado a menos x menos mu partido en b, x. ¿Ya? Es añadirle un poco más de complejidad a lo que es la pregunta, ¿sí? Bueno, siguiendo con el ejercicio, de nuevo, tenemos el valor absoluto, tenemos que hacer el cambio variable, ¿cierto? Z igual a x menos mu, y por ende x es igual a z más mu, como lo vimos recién, y de z es lo mismo que de x. Pues tenemos lo siguiente, es lo mismo que menos infinito a infinito de x de z más mu al cuadrado por 1 partido en 2b y e a la menos z partido en b es. Ya. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta cosita que está acá?
Ahora ya sabemos de que esto es lo mismo que z al cuadrado más 2z mu más mu al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio, un cuadrado binomio. Pero quiero que le pongamos ojo a este segundo término que está acá. ¿Sí? Si yo hiciera una eventual separación en sumas, haciendo 3 sumas de integrales, esta cosa que está aquí va a ser parecida a lo que hicimos acá y que dijimos que era 0, ¿cierto? El 2 lo saco, el mu lo saco y me queda un z adentro. La función que me quedaría con ese término era la función impar y sabemos que esa integral que va de menos infinito a infinito sería 0. Entonces lo que en verdad me importa en este caso es este término que está aquí y este término que está acá. Eso es lo mismo que 1 partido en 2b de menos infinito hasta infinito de z al cuadrado e z partido en b de z más 1 partido en 2b integral de menos infinito a infinito de mu al cuadrado e menos z partido en b de z. ¿Sí? Este lo omití por lo que dije recién. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos añadido esa otra integral, donde está esta cosa, yo saco el 2, saco el mu afuera de la integral y me queda de nuevo la misma cosa que está acá. ¿Qué va a hacer? Por temas de espacio y tiempo no lo voy a hacer. ¿Cómo estamos de tiempo? 5:10. ¿Ya? Por tema de tiempo, sí, para ver el tema de conjunta voy a dejar propuesta esas integrales, ¿cierto? El tema de Mandaca, sí, parecía la que hicimos recién, ¿cierto? Hacer lo que es función par, impar, y hacer la división del intervalo de integración, sí. Pero me queda que la primera integral que está ahí, que es, por cierto, la voy a llamar 1, la voy a llamar 2. Vamos a tener que 1 es igual a, aquí en la pautita, 1 es igual a es igual a al cuadrado y 2 es igual a 1 al cuadrado y por ende la esperanza de x cuadrado es igual a cuadrado a 2b al cuadrado. Por ende, nosotros podemos concluir que la varianza del x es igual a esta cosa que está aquí, 1 al cuadrado más 2b al cuadrado, menos la esperanza al cuadrado. Y sabemos que la esperanza de mu al cuadrado es esto, y por ende me queda finalmente que la varianza es 2b al cuadrado. Eso. Lo que quedaba, lo que no hice fue netamente matraca, ¿cierto? De cálculo diferencial. Lo que tenía que ocupar era ocupar la fórmula que está ahí arriba para decir que la varianza era la resta de estas dos cosas. Sí, daba la ahí en la pauta está más explicada la matraca, que más que nada parecía lo que hicimos recién. En esa parte donde dice esperanza de x cuadrado, ¿Sí? el x que está en la exponencial, ¿por qué no está cuadrado? Porque nosotros teníamos que la fórmula de una esperanza, ¿cierto? De una función cualquiera g de x, en este caso pasó de que ese g de x de aquí cuadrado es lo mismo que la integral de menos infinito a infinito de este g de x por f de x de x. ¿Sí? Es, en vez de poner aquí un x, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros tenemos la esperanza de un x, puede tomar como la función identidad, sigue siendo g de x igual a x. ¿Sí? Pero eso, esta densidad no se altera. Falta el último. ¿Dudas? Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 termina siendo un poco más de lo mismo, en el sentido de que vamos a hacer un poco más de matraca, así que por eso refuercen mucho el tema de las integrales. ¿Por qué se lo decimos? Porque
para que no se demoren tanto, para que no les tome tanto tiempo resolver una integral que quizás puede haber sido más sencillo. Entonces, vamos con la pregunta 4, no, pregunta 3. Pregunta 3. ¿Qué nos dice la pregunta 3? Dice, sea xy un vector aleatorio de la densidad dada como sigue. F de x, y de xy igual a k veces e a la menos 2x en valor absoluto menos 2y en valor absoluto. Entonces, la nos dice, determine k para que f de x, y sea una densidad. ¿Qué habrá que hacer ahí? Lo mismo que hemos hecho siempre. La única diferencia es que ahora tenemos un vector aleatorio. Entonces vamos a tener que hacer dos integrales. ¿Cierto? Entonces, tenemos que ver que la integral de menos infinito a infinito, de la integral de menos infinito a infinito, de k veces e a la menos 2x menos 2y, sea de x de y, sea igual a 1. Mata que esto ya. Hagámosla rápido. Bien, aquí que sale la integral de menos infinito a infinito de e a la menos 2 valor absoluto de y, integral de menos infinito a infinito, aquí me sale el k también, de e a la menos 2x de x de y eso tiene que ser igual a 1. Sigo acá. Voy a dar de inmediato el resultado de esta integral. Sí, porque usted se hace lo mismo, se como una función par, se multiplica por 2, se saca el valor absoluto. No vamos a conectar tanto la cabeza. Esto es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos 2 valor absoluto de y. Y esta integral nos da mágicamente 1. Entonces esto queda por 1 de y igual 1. Bueno, se hace exactamente lo mismo. Esta integral también les va a dar 1, mágicamente, y les va a quedar que k es igual a 1. Sí, es más de lo mismo. En la pauta está el desarrollo detalle por detalle con la función impar, pero no quiero perder más tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, vamos con la B. Y está la matraca, o sea, si no me la puedes. Lo dice la B. Hasta la B. Dice, determina las marginales de f sub x y f sub y averigüe si x e y son valores aleatorios independientes. Bien, primero, ¿cómo podemos calcular las marginales? Teníamos dos formas. Era la más directa y la más rápida. La primera era más fácil que la segunda, ¿cierto? La primera era, bueno, si la conjunta se ve claramente que yo puedo separar el x con el y, lo separo y cada una va a ser la densidad de cada una, la marginal de x y la marginal de y. En cambio, si no es tan claro separarlo, tengo que integrar con respecto a la otra variable, ¿cierto? Esas son las dos formas de hacerlo. Entonces, yo voy a nombrar ambas, pero hay una que está más clara que la otra, ¿cierto? Entonces, tenemos que P, calculando las marginales, tenemos f de x, y de xy igual acá que valía 1, así que lo despido, menos 2x menos 2y. Esto va a ser igual a e a la menos 2x por e a la menos 2y, ¿cierto? Las separaciones de exponenciales. A esto entonces, como es solo x, lo vamos a llamar f de x de x, y a esto que es solo y lo vamos a llamar f de y de x. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar que f de x igual a x es e a la menos 2x y f de y es igual a e a la menos 2. Consulta, si lo hacemos del otro método,
¿Llegamos a lo mismo? Sí. Debería. La respuesta es sí, se llega a lo mismo. Es decir, de la otra forma, lo voy a solo nombrar, no lo voy a calcular. De la otra forma, para calcular f de i, voy a tener que integrar, en este caso, de menos infinito a infinito. El intervalo no, en este caso no hay que cambiar nada porque no, ninguna depende de la otra, todas son x entre estos intervalos. De e a la menos 2x menos 2i de x. ¿Sí? Es la otra variable la que tengo que integrar. Y esto, si ustedes se fijan, el e a la menos 2i les va a salir, ¿sí? Y la otra integral les va a dar 1. Entonces les va a quedar es e a la menos 2i. Y el otro es análogo. Análogo para f de x. Pregunta, ¿son independientes? Sí. ¿Por qué? Para multiplicar fx y dar fx. Exactamente. Como la multiplicación de las marginales da la conjunta, entonces son independientes. ¿Sí? Si ustedes dicen, podríamos haberlo concluido de aquí de inmediato, ¿cierto? Pero en cambio, si no les gusta mucho esta forma, porque la encuentran media truqueli, hacen esta, luego calculan el f de x, lo multiplican y si les da la conjunta, son independientes. Sí, si quieren verlo como una forma más empírica o teórica. ¿Se entendió? Ah, bien. Un 7. Vamos acá. ¿Qué nos dice la C? Calcula la esperanza. Ah, esa esperanza es x por y. No es x, y. Porque no tiene sentido calcular la esperanza de x, y. La esperanza recibe un parámetro, no recibe dos. Entonces, la C hay que calcular la esperanza de x por y. X. Bien. Primer paso, ¿qué podemos hacer acá? Separarlo porque Separar la esperanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las variables naturales son independientes. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Cierto? Ahora estas esperanzas nosotros sabemos calcularlas con la fórmula de 100. Entonces, la esperanza de x va a ser igual, para no confundirme, la integral de menos infinito a infinito de x e a la menos 2 x de x. Bueno, y esto les va a dar, tienen que separarla de 0 a infinito, hacen el cambio variable o directo, y les va a llegar que esto es 0. Esto es 0. Van a llegar a que eso es 0. ¿Sí? La separan por los dos lados, hacen la sustitución, le dan la primera con el negativo da menos un cuarto, con la positiva da un cuarto, se hace eso. Es una función al estilo que no. Bien, ¿y la esperanza de i? ¿Cómo va a ser la esperanza de i? De inmediato. Va a ser igual, ¿cierto? Porque se comportan de la misma manera. Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Se comportan de la misma manera. Entonces también es. ¿cuál es el bueno justificarlo así no? Por lo que vemos? Si se comportan igual, sí. Pueden justificarlo. Digo, pueden decir el cálculo es análogo. Queda propuesto. Queda propuesto. Entonces, bueno, por completitud, la esperanza de x, esperanza de y, va a ser igual a 0. ¿Tiene sentido, no? Porque tengo exponenciales, con menos, se pueden acumular en el centro. ¿Cierto? El x no se mueve hacia ningún lado, el y tampoco. Tiene cierto parecido con la normal. A cierto punto, ¿cierto? ¿Hasta que alguna duda? Bien, letra D, entonces, que era la que más me importaba. Vamos a volar. La D dice, calcula la densidad de f de z con z igual al mínimo entre x e y. Vamos a hacer peso muerto. Yo no sé de gimnasio, la verdad. Lo dije porque sí. ¿Sí? A ver, dulce. Bien. Entonces, queremos calcular. Sácate un polvito.
Está todo grabado. Sí. Bien, entonces calculemos la densidad de eso. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Analicemos cómo se comporta esto. Probabilidad de Z mayor que Z chico. Y vemos a qué llegamos. Y ahí podemos seguir. Esto va a ser igual a la probabilidad de el mínimo entre X e Y mayor que Z. ¿Qué significa eso? Es análogo como era el máximo, ¿cierto? Que el mínimo sea mayor que Z implica que cada una de sus componentes sea mayor. Esto va a ser igual a la probabilidad de que X sea mayor que Z y que Y sea mayor que Z. ¿Cierto? ¿Y cómo eran X e Y? Independientes, entonces eso lo podemos separar. Esto es igual a la probabilidad del valor absoluto de X mayor que Z por la probabilidad del módulo de Y mayor que Z. Pregunta, si nosotros encontramos que las probabilidades se comportan igual, tienen la misma ley, la misma marginal, la misma todo, entonces ¿podré escribir esto como X mayor que Z y colocarlo al cuadrado? Porque son iguales, ¿sí o no? Si su densidad es igual, su marginal es igual, todo igual, entonces yo calculo las probabilidades van a ser iguales. No quiere decir que eso sea el mismo, pero tiene el mismo comportamiento que cuánto varía la otra. Son iguales en ley. Eso es. Son iguales en ley. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de X mayor que Z al cuadrado. ¿Sí? Por otra parte, sabemos que f de z va a ser igual a d de z de el f grande de z en z. ¿Cierto? Esto a su vez va a ser igual a d de dz por 1 menos la probabilidad de z mayor que z. ¿Cierto? Y eso nosotros lo calculamos, es d a dz de 1 menos la probabilidad de x mayor que z al cuadrado. ¿Sí o no? Esto lo podemos derivar, ¿no? Y al final esto es una función de z. Entonces esto va a ser igual a... El primero se hace 0 y me queda menos 2 veces la probabilidad de x mayor que z por la de z, por la derivada de z de la probabilidad de x mayor que z. ¿Cierto? Porque la probabilidad final es una función, si lo quieren ver así. Una función derivada. Bien. ¿Ok? Para z mayor o igual que z. ¿Qué sabemos? Que la probabilidad de x mayor que z va a ser igual a la probabilidad de que x mayor que z más la probabilidad de que x menor que menos z. ¿Cierto? Lo separamos, al igual que hicieron en el ejercicio anterior, se separan entre menos z y z, y esos conjuntos se pueden separar porque son disjuntos, y queda esa probabilidad. ¿Sí? Bien. Esto es igual entonces a la integral de z infinito de e a la menos 2 x de x más la integral de menos infinito a menos z de e a la menos 2 x de x. ¿Sí? Otra matraca. Bueno, todo esto les da e a la menos 2z. ¿Sí? Si resuelven esa integral les va a dar e a la menos 2z. Está en la pauta del desarrollo detallado para que lo puedan ver. De las integrales. Entonces, así, para concluir, la probabilidad de x mayor que z
es igual a e a la menos 2z, y sabemos que esto implica que la derivada de dz de la probabilidad de x mayor que z va a ser igual a menos 2e a la menos 2z. ¿Cierto? Por lo tanto, f de z de z, ¿a qué era igual? A menos 2 por la probabilidad de esto, que era e a la menos 2z, por la derivada, que era por menos 2 e a la menos 2z. Por lo tanto, esto es igual a 4 veces e a la menos 4z. ¿Sí o no? Dos. Sí. ¿Se entendió? ¿Hasta que alguna duda? La matraca esta va a estar detallada en la pauta, ya la detallé. La puse. Sí. ¿De qué se parece eso, chicas? Exponencial. Para ver la exponencial, la que tanto queremos conservar. Igual la B4 es cortita, así que estamos bien con el tiempo. El auxiliar creo que vieron ayer, ¿cierto? Vieron esta función de distribución, ¿cierto? Que está en la B4. Estoy hablando de la función de densidad que está ahí. Llaman. ¿Qué nos dicen en esta pregunta? Dicen que X, ¿cierto? Y Y independientes. Me confundí de variable aleatoria, ¿cierto? Densidad conjunta es de X, Y igual a E a la menos X menos Y, ¿cierto? Para X e Y mayores que Z, ¿sí? Es una densidad que ustedes ya vieron en la universidad pasada, ¿cierto? Con Sebastián. Quizás estaba con más, ¿cierto? Pero es la misma densidad. Ahora nos piden calcular otras cosas con esta densidad conjunta. Si nos piden calcular la probabilidad de que X sea menor que 1 e Y sea menor que 1. Si esto es, ahí recordando cómo calcular estas cosas. Bueno, aquí tenemos como, de cierta forma, dos como probabilidades acumuladas, ¿cierto? De las variables. Por forma, nosotros sabemos que esto es lo mismo que la variable integral, ¿cierto? Ya como las dos están yendo de I a, tienen que ser menores que 1, sus límites superiores van a ser 1. Y ya como esta densidad no tiene problemas con... O sea, tiene problemas con trabajar con valores negativos, ¿cierto? Diciendo de que si nosotros tuviéramos f de x, y igual a 0, si x es igual a 0 o y igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros en verdad estamos calculando acá es la integral que va desde 0 hasta 20. Es decir, que estamos tomando solamente los valores o las partes, ¿cierto? En la cual esta función de densidad es distinta de 0. ¿Sí? Que en este caso es cuando ambas son positivas. ¿Sí? ¿Hasta qué valor pueden tomar las integrales? Hasta 1, ¿sí? Porque es lo que queremos calcular. ¿De qué? De esta función f de x, y de y de x. ¿Sí? Bueno, aquí una marca un poco pequeñita, pero tenemos aquí, tenemos de 0 a 1 la integral de 0 a 1 de e a la menos x menos y, ¿cierto? De y a de x. ¿Te parece mucho la matraca que hemos hecho ahora, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una separación, ¿cierto? Decir que esto es lo mismo que c de la integral de 0 a 1 de e a la menos x de x por la integral de 0 a 1 de e a la menos y de y. ¿Sí? Y estas ya son integrales que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, menos e a la menos x evaluado entre 1 y 0 por
menos e a la menos i evaluado entre 1 y 0. ¿Sí? Esto de acá me da, cuando yo lo evalúo en 0, esto me da 1, ¿cierto? Y cuando yo lo evalúo en 1, esto me da menos a la menos 1, ¿cierto? Por cuando yo evalúo esto en 0, me va a dar 1. Y cuando yo evalúo esto en 1, me da menos e a la menos 1. ¿Sí? Y eso sería el cálculo de las probabilidades. ¿Sí? Al final esto es lo mismo que decir que es 1 menos e a la menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto de aquí se tiene por fórmula, ¿cierto? También calcular esta probabilidad de que el x sea menor a algo y el y sea menor que algo, es una doble integral, en los límites de interacción por separado, el x, ¿cierto? Va de 0 a 1, pensando que el x tiene que ser positivo, y el y también va de 0 a 1 también por el argumento de que el y tiene que ser positivo. ¿Y hasta qué valor? Hasta los unos que salen acá. ¿Sí? Eso es un cálculo rapidito de la probabilidad, ¿cierto? ¿Alguna duda al respecto? Lo importante si viene ahora, que es la segunda. Segunda pregunta tenemos lo siguiente. Nos definen una variable aleatoria, ¿cierto? Creo que le dicen z, ¿cierto? Creo que sí. Es la b. Tenemos la b. Que nos definen la siguiente variable aleatoria z igual a x y un y. ¿Sí? Entonces z, si tenemos valor de x y valor de y, nosotros podremos definir de cierta forma nuestra variable z. ¿Sí? Nos piden demostrar con esto que este z de a es igual a partido en a más 1. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener que hacer de cierta forma algún cálculo de distribución de la variable z. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a empezar este ejercicio? ¿Sí? Siempre cuando observamos cómo debemos empezar, veamos qué significa esta cosa que está aquí. ¿Sí? Y al principio, lo que conocemos fórmula. Esta función f grande, ¿sí? F mayúscula, es lo mismo que la probabilidad que z, ¿sí? La variable en la cual está esta función de distribución, sea menor o igual a la. ¿Sí? Esto como por definición de lo que es la función f mayúscula. ¿Sí? Y ahora el truco que vamos a tener que hacer es reemplazar el z, que no sabemos cómo trabaja, ¿cierto? No sabemos nada de él más que se define de esta forma. Vamos a cambiar este z por x partido en y. De tal forma que nosotros vamos a tener la probabilidad de que x partido en y sea menor o igual a la. ¿Sí? Pero, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer un mini despeje. Y vamos a decir que esta variable aleatoria x tiene que ser menor o igual al a por la variable aleatoria. ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo trabajar con esto? ¿Alguna idea? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta probabilidad? ¿Qué pasa si yo fijo el x y yo tengo, no sé, x igual a 3? ¿Cuál sería esta probabilidad, cierto? Sería que el y por el a tiene que ser mayor o igual a este 3. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera aquí, por ejemplo, un 10, yo podría decir ya, yo necesito que el y por el a sea mayor o igual al 10. ¿Sí? Es decir, que yo de cierta forma, yo me estoy acotando, ¿cierto? Recordando lo que era esta función conjunta, ¿cierto? De este vector aleatorio x, y. Me estoy agotando ciertos x e y que son posibles y que me están sumando probabilidad. ¿Sí? Esto significa que todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Van a ser los x tal que sean menor o igual a la y. ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir eso matemáticamente para llegar al valor que nos están pidiendo? ¿Sí? De la siguiente forma. Nosotros vamos a decir que esto es la integral, y lo vamos a poner de la siguiente forma,
x menor o igual a la y del f de x, y x de x. ¿Ya? Esta integral que en verdad agrupa más información, ¿cierto? Porque no es como que estoy poniendo los límites de integración, sino que estoy diciendo la condición que tienen que tener estos x y estos y, ¿sí? Para que se cumpla la probabilidad. Yo quiero calcular que sea probable. ¿Alguna duda respecto de lo que estamos haciendo hasta acá? ¿Se comprende? Sino para seguir con explicando esta parte, porque este análisis que estamos haciendo ahora es súper importante. ¿Sí? Ya. Entonces sigamos. Esto lo podemos reducir a dos integrales. ¿Sí? Yo, a priori yo voy a decir, aquí vamos a separar el, o sea, vamos a darlo, lo vamos a dejar así. Ya. Yo tengo que diferenciar que está más a la derecha como y, ¿cierto? Y yo sé que y va de 0, ¿sí? Y puede tomar cualquier valor hacia el infinito, ¿sí? Entonces, a priori yo voy a poner que el y va a tomar valores de 0 hasta infinito. Pero ¿qué va a pasar con eso? Yo no quiero integrar en todo el espacio, yo quiero que integrar en los x, y me cumpla esto que está acá. Si yo estoy diciendo que el y va de 0 hasta infinito, el x no tiene que tener unos límites fijos para que se cumplan esto. ¿Sí? Si yo tengo el y, yo necesito que el x vaya hasta lo más que pueda, hasta que no pueda pasar, hasta que sobrepase la A por y. ¿Sí? Es decir, que esto que me sale acá, me está diciendo que respecto a la variable x, el x no puede sobrepasar la y. Y empieza a ser, por las condiciones que dijimos al inicio. ¿Sí? Es decir, que estos límites de integración que están aquí, ¿cierto? El y que va de 0 a infinito, pero yo no estoy condicionando nada sobre el y, pero si yo me sé el y que está acá, yo tengo que decir que el x solamente puede llegar hasta el a por ese y que está ahí. ¿Sí? Porque si no, no se estaría cumpliendo la condición que me está pidiendo la probabilidad que cumple. Esto que está acá. Entonces lo que está acá adentro sigue siendo f de x, y, pero en base a estos nuevos límites de integración. Ojo que al tener los límites de integración aquí, yo no puedo hacer como este cambio de integrales, ¿cierto? Porque este integral de aquí tiene el y aquí metido, ¿cierto? Entonces esta integral completa que está aquí del x, ¿sí? No lo puedo dar vuelta a la diferencia. ¿Sí? Es lo mismo que pasaba con la sumatoria, ¿cierto? Si una sumatoria dependía de otra, yo no podía seguir intercambio. ¿Ya? Pero sí que podemos hacer, solo tenemos aquí integral de 0 a infinito, ¿cierto? De integral de 0 a la y, de e a la menos x menos y, de dx y. Aquí lo mismo, ¿cierto? Sí. E a la menos x por e a la menos y, ¿cierto? Y yo sé que aquí adentro, en esta integral, la variable es x. Entonces esta menos y yo la puedo sacar de acá. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener lo siguiente. De 0 a infinito, e a la menos y, de 0 a ahora a por y, de e a la menos x, y esto es de x de x. ¿Ya? Sacando la x. Entonces lo que queda por ahora es netamente matraca, ¿cierto? De lo que ya conocemos de la vida, integrales. ¿Y qué obtenemos finalmente? Que lo obtenemos que es igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos y, lo que está acá adentro, ¿sí? Lo que está acá adentro es lo mismo que menos e a la menos x evaluado entre a y y 0, ¿sí? Todo esto en DI. ¿Sí? Lo que hice fue calcular esta integral que está aquí. Que esto es lo mismo que integral de 0 hasta infinito de e a la menos y de
esto evaluado en 0, ¿cierto? Que eso me da 1. Menos eso evaluado en AY, que sería menos E a la menos AY. Y todo esto en D. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos separar las integrales, ¿cierto? Esto me da 0 hasta infinito, de E a la menos I, menos la integral de 0 hasta infinito, de esto por esto, que sabemos que es lo mismo que E a la menos I menos AI de I. Desde aquí ya sabemos calcularlo, ¿cierto? Eso es lo mismo que menos E a la menos I, evaluado de infinito a 0. El infinito esto vale 0, ¿cierto? Y en 0 esto vale 1, ¿sí? Entonces aquí esto nos está aportando con un 1. Entonces va a ser 1. Y esto en cambio es la integral que va de 0 hasta infinito, ¿sí? De, y aquí voy a hacer una factorización, de menos 1 menos A por Y, ¿cierto? Ahí me confirman que eso es lo que está ahí. Por ende, esto es lo mismo que 1 menos esta cosa que nosotros sabemos que su primitiva es E a lo mismo, partido en lo que acompaña el Y, que sería menos 1 A. Todo eso valorado entre infinito y C. Está acabando la tiza. Ya estoy terminando esta parte. ¿Qué me queda finalmente? Si yo evalúo esto en 0, el Y es 0, todo esto se me hace 0, ¿cierto? Por lo que solamente es esto lo que estoy hablando acá. Esto se me hace 0 y por ende esto me da 1, ¿cierto? Entonces esto me quedaría igual a 1 menos esto evaluado en 0, que sería 1 partido en menos 1 menos A. Y si yo evalúo esto en infinito, esto se me va a hacer. Entonces yo no voy a considerar ese caso que está ahí. ¿Sí? Esto me queda de la siguiente forma. Y por ende, esto de aquí es 1 menos, ese menos que está acá adentro, yo lo voy a ocupar para invertir los signos aquí. 1 partido en 1 más A. Y si hacemos las conversiones y reducimos esto y entramos este 1 a esta fracción, esto me queda exactamente A partido en A más 1. ¿Sí? ¿Se entendió la matraca? Sí, la matraca igual la podemos estudiar en la pauta, ¿cierto? Pero el tema es que al aplicar las integraciones llegamos a lo que nos están pidiendo en la pauta. La parte importante de lo que era probabilidades, ¿cierto? Era pasar de esto a esto que está aquí y de esto a pasar esto de acá. Esto era exactamente la matraca de cálculo diferencial. Y bueno, ¿qué nos piden al final en la última parte? Nos piden la función de densidad. ¿Vamos a ver? Ya, pero es muy corto. Ya tenemos la función f mayúscula. ¿Cómo puedo calcular la f minúscula? Lo contrario, derivando. ¿Sí? Recordando de que la derivada en este caso de dA del f z de A igual al f z de A. Entonces lo que tendrían que hacer ahí, esto lo dejo en la pauta para no quitarle más tiempo, sería derivar el A partido en A más 1, que eso les va a dar el f z de A. Ahí tienen que integrar con la, o sea, derivar respecto a la división, ¿cierto? Ahí tienen que recordar cómo derivar la fracción. Eso más que nada.